Cierto del Señor, de Dios, el Dios de la creación y la existencia de Dios, para que pueda fortalecer nuestra fe. Eso es lo que estamos compartiendo, lo que me toca a mí predicar los días jueves, y espero que pueda ser de bendición para su vida. Que pueda usted, a través de fortalecer esa fe en la existencia del Señor, que su fe sea fortalecida. Y como decía nuestro presbítero Claudio, el Dios soberano, el Dios que tenemos, hermanos, pueda a nosotros tranquilizarnos. Esa confianza que debemos tener en el Dios soberano, que gobierna absolutamente todas las cosas, porque es un Dios todopoderoso. Vamos a hacer un pequeño recuerdo, hermanos, de lo que ya creo que hace 2 o 3 semanas estuvimos compartiendo. Citamos Hebreos 11:6 como texto base de toda la serie. Hebreos 11:6. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la Biblia nos enseña que el que se acerca a Dios, o sea, nosotros nos acercamos al Señor, debemos creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. La pregunta número 4 del Catecismo Menor de Westminster nos pregunta y dice, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? La respuesta a esa pregunta es: Dios es un espíritu, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y además de esto, la Biblia, queridos hermanos, no discute la existencia del Señor. Lo da por sentado. La Biblia en Génesis 1:1 dice que el Señor hizo los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra y no hay espacio para la duda. Y no hay espacio para el debate. La Biblia no te da ese espacio, sino que lo da por sentado y dice que el Señor fue el que creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuáles son las razones bíblicas y doctrinales por las que nosotros sabemos que Dios existe? Lo compartimos la semana pasada. Una de ellas es la obra de la creación. Dios muestra que existe a través de la obra de la creación. Salmo 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento, las estrellas y todo lo que hay arriba anuncia la obra de sus manos. Dijimos también que el mundo no pudo haberse hecho a sí mismo. Tiene que tener una primera causa. Y esto es lo que Pablo le enseña a los atenienses, que el único Dios verdadero hizo el mundo, o la palabra griega cosmos, que hace referencia a un mundo ordenado. Dios hizo un mundo ordenado. Hechos 17, 24 y 25, ¿qué es lo que dice? El Dios que hizo el mundo, o el cosmos, un mundo ordenado, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese es nuestro Dios, el que hizo el mundo. Y el pasaje paralelo a este está en Isaías 42, versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Isaías 42, 5, vayamos ahí. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que andan por ella. Ahí está nuestro Señor diciéndole a todo el mundo que Él es el que hizo los cielos y la tierra, el que despliega los productos en la tierra, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan en ella.
Y también le dijo a Job en el capítulo 38, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios le está recordando a Job que Él es el Señor de la naturaleza. El Señor de la naturaleza. La creación, queridos hermanos, refleja orden, refleja belleza, refleja un propósito, y esta es una prueba clara de que existe un arquitecto supremo en esta creación. Orden, belleza y un propósito. ¿Por qué más creemos que Dios existe y que Dios es real y soberano? Por la obra maravillosa del hombre y la mujer. Dios muestra que existe. El ser humano es un microcosmos. Es un mundo aparte, es un mundo pequeño. Usted lo sabrá, hace poco tuvimos al pastor médico aquí compartiéndonos y nos compartió unas cosas, queridos hermanos, que nosotros quizás no las sabíamos. Cómo es nuestro cuerpo, nuestro interior, cómo se maneja o cómo se manifiesta. Es un mundo aparte. Miren cómo lo dice el Salmo 139, versículo 14 al 16. Dios nos formó en el vientre, nada estuvo oculto a sus ojos. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hablando de nuestra gestación. Bien que en lo oculto fui formado. Hablando, ¿cierto?, de un bebé en el vientre de una madre. Eso nadie lo puede ver, cómo se manifiesta o cómo se gesta eso. Eclesiastés 11:5 lo dice: el hombre ignora el misterio de la gestación, pero Dios lo conoce todo. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en una mujer encinta. Eso nosotros lo ignoramos. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. El hombre no solo fue formado solo, además de eso, fue dotado de un alma. Fue dotada de un alma noble. Y esto, queridos hermanos, es el diseño perfecto del cuerpo, con un alma noble. Y esto muestra que somos creación del único Dios verdadero. Un alma noble. ¿Quién podría juntar esas dos cosas? El cuerpo y el alma. ¿De dónde puede salir esa unión? Yo tiro una piedra, rompo un vidrio y sale un cuerpo y un alma. No puede ser eso. Tiene que haber algo mayor. Y ese es nuestro Señor. Quien nos ha dotado de un cuerpo y de un alma. ¿Por qué más creemos? Por las profecías cumplidas y el poder soberano de Dios muestran que Dios existe. Solo el Dios verdadero puede anunciar el futuro y cumplirlo. Isaías 7:14. Existe la profecía que una virgen concebiría a nuestro Señor. Y eso se cumplió claramente en Mateo 1:18 y en Lucas 2, versículo 7. 700 años aproximadamente después de esta profecía. En Daniel 9:26 está la profecía de que nuestro Mesías sería quitado. Eso se cumplió, también se cumplió en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, versículo 50 y Lucas 23, versículo 46. También en profecías como Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se cumplió esa escritura? Se cumplió en la cruz del Calvario. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso también se cumplió.
En 1 de Pedro 2:24 también habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que nuestros pecados fueron cargados en Él. Hebreos 9:26 también dice lo mismo. Dios tiene el poder absoluto. Por eso también nosotros creemos, como compartía nuestro presbítero aquí, Dios tiene el poder absoluto. Isaías 43:13. ¿Qué es lo que dice? Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Por eso también creemos, porque el Señor cumple sus promesas y no hay poder más poderoso que el poder del Señor. Es un poder omnipotente, el de nuestro Señor. Por eso nosotros creemos en el Dios soberano y que existe. Éxodo 14:25 también muestra un poder soberano del Señor y que nadie puede obstaculizar su obra. Dios frustró a los egipcios en el Mar Rojo y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea contra los egipcios. Y en Filipenses 1, versículo 6, la obra que Dios comenzó en nosotros, la perfeccionará. Ese texto es más conocido por todos nosotros, el apóstol Pablo diciendo que él está convencido de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso creemos, queridos hermanos, que el Señor es nuestro Dios y es un Dios real y un Dios verdadero. La capacidad de Dios para predecir y cumplir el futuro demuestra que es el único Dios soberano. Entonces creemos por la obra de la creación. Ellas muestran sabiduría y su poder. También creemos por la vida humana. Un cuerpo y una alma reflejan un diseño maravilloso. Las profecías cumplidas, su soberanía absoluta, confirman que Él gobierna todas las cosas. Solo Jehová es el Dios creador, es real, eterno y soberano y merece toda la gloria. Eso compartimos semanas atrás. Ahora, saber que Dios es soberano, saber que Dios gobierna todas las cosas, saber que Dios existe, ¿cómo impacta eso en nuestra vida? ¿Qué implica saber que Dios existe y que Dios es real y que Dios es soberano y que Dios es omnipotente? ¿Qué implica eso en nuestra vida? Como la existencia de Dios para el pueblo cristiano es una realidad, la primera aplicación a esto sería: no lo neguemos con nuestros sellos. No neguemos la existencia de Dios con nuestros sellos. Vamos a Tito capítulo 1, versículo del 15 al 16. Tito capítulo 1, versículo del 15 al 16 dice: Tito 1, 15, 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Con sus hechos lo niegan. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está combatiendo a los falsos maestros que imponían mandamientos humanos. Eso lo dice el versículo 14. Vamos al versículo 14 del mismo capítulo. Estos falsos maestros estaban imponiendo mandamientos humanos, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces por eso Pablo le está diciendo que todas las cosas son puras para los puros. O sea, para los que Dios ha regenerado su corazón, toda la creación de Dios es buena. Ahora, que el mundo y los incrédulos corrompan esas cosas, eso es otro cuento. Pero todas las cosas para los regenerados, todas las cosas que Dios ha hecho,
son puras. Y estos falsos maestros estaban imponiendo mandamientos humanos. Querían que estos hermanos creyentes, genuinos, volvieran a buscar las obras, a buscar leyes, ritos, mandamientos de hombres, abstenerse de algunos alimentos. Y eso, queridos hermanos, es vivir en incredulidad. Cuando yo, en mi corazón, no pongo mi confianza en la obra redentora del Señor Jesucristo y pongo mi confianza en obras, en buscar santidad en otras cosas, eso es vivir en incredulidad. Falsos maestros que tenían su conciencia corrompida y querían arrastrar a los verdaderos creyentes a las mismas prácticas y a vivir en incredulidad. Los incrédulos sin la obra regeneradora del Espíritu Santo no pueden ver nada puro. Sin la obra regeneradora del Espíritu Santo no pueden ver las cosas puras que el Señor ha creado. Romanos 1:28, ¿qué es lo que dice? Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Efesios 4:18, ¿qué dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la doctrina de la depravación total. Aquella persona que está sin Cristo está depravada por completo. Pablo combate esta enseñanza, fortaleciendo el pensamiento que la santidad no depende de las obras de la ley. Nuestra santidad no depende de las obras de la ley o de tradiciones humanas. Nuestra santidad depende de que la gracia de Dios ha limpiado nuestro corazón. De eso depende la santidad, que Dios ha limpiado nuestro corazón. Efesios 2:8-9 lo dice de esta forma: porque por gracia sois salvos. Y sabemos que Dios es nuestra salvación, nuestra justificación y también nuestra santificación. Nos ha santificado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros, para poder vivir como creyentes y no negar a Dios con nuestros sellos, debemos apoyarnos en la obra de Cristo y no en obras humanas. Estamos yendo al corazón, porque podemos decir, vivir como incrédulo es adorar a una imagen. Pero no es solo eso. Cuando no confiamos en la soberanía de Dios en nuestra vida y confiamos en otras cosas, ya estamos viviendo en incredulidad. Debemos confiar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que Él es capaz de perfeccionarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo empezamos nosotros a confiar en leyes humanas, en mandamientos de hombres, o hacer lo mismo que hacía Martín Lutero? Martín Lutero se autoflagelaba y hacía muchas cosas creyendo buscar la santidad o queriendo agradar al Señor. Nosotros no somos santos por abstenernos de cosas externas, comidas o reglas humanas, sino porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Por eso nosotros somos santos. Y no vamos a vivir en incredulidad si confiamos en esa obra. Y también crecemos en santificación, eso sí, cuando el Espíritu Santo aplica la palabra del Señor y podemos ver más claramente a nuestro Señor Jesucristo. Crecemos en santidad. Hebreos 9, versículos 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier hombre que busque ganar la aceptación de Dios está contaminada por el pecado. Cualquier obra que busque ganar la aceptación de Dios está contaminada por el pecado. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos capacitados. Ese sacrificio nos capacita a nosotros para vivir y ofrecernos como sacrificio vivo al Señor, siendo capacitados para servir al Dios vivo. No somos aceptados por nuestras obras. No somos aceptados por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo. Y en Él somos transformados. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Él somos transformados como una ofrenda viva para el servicio. Lo que sí debemos hacer, queridos hermanos, es cultivar una conciencia. Es cultivar una conciencia limpia por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo. Y preguntarnos si esto que yo voy a hacer le agrada al Señor, si esto que yo voy a realizar le glorifica al Señor, si esto que yo voy a realizar refleja gratitud al Señor. Con eso nosotros cultivamos una conciencia. Preguntarnos también si en nuestra vida diaria, trabajo, familia, relaciones, confirma o niega nuestra confesión de fe. Confirma o niega también lo que confesamos en la iglesia. Lo que Pablo está haciendo aquí, queridos hermanos, es enseñar que la verdadera pureza viene de un corazón regenerado, no de reglas externas. Eso está haciendo el apóstol Pablo. La verdadera santificación viene de un corazón regenerado. Eso está enseñando el apóstol Pablo. Porque los incrédulos, por su corrupción, no pueden ver nada puro. ¿Yo puedo ver una película con mi hijo o no la puedo ver? Sí se puede ver. Pero muchos piensan que eso es malo. Y piensan que van a agradar a Dios a través de no ver quizá una película sana, normal. ¿Puedo ir a la playa con nuestro hijo, con nuestra familia? Sí se puede. Porque para los puros, todas las cosas son puras. Pero sí debemos cultivar una conciencia limpia. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender estas cosas. Debido a que Dios existe y que es real, Él también tratará a los hombres con justicia y les dará la retribución que se merecen, ya que en el mundo parece que las cosas no se tratan con mucha desigualdad y los perversos prosperan y los que tientan a Dios salen ilesos como si nada. ¿Estaré viviendo en incredulidad si es que me pongo a mirar al hermano de al lado como prospera? ¿O al vecino como prospera? ¿Y yo me veo a mí mismo y no prospero, siendo creyente? Muchas veces caemos en ese tipo de incredulidad. ¿Por qué Dios no obra en mí como está obrando en el hermano? O cómo Dios regala bendiciones a la gente que no es regenerada. ¿Logramos entender eso? Salmo 73, versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Palabras de Asaf, un levita encargado de la adoración en el templo, que reconoce con honestidad su lucha interior. Al ver el éxito y la comodidad de los impíos, Asaf sintió envidia. Pregunta, ¿esto nos puede pasar a nosotros? Esto sí nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos, porque esto muestra la realidad de la fe. Aún los creyentes pueden ser tentados y mirar al mundo y sentir descontentos. Muchas personas en el mundo tienen más cosas que nosotros.
o sienten quizá aún más felicidad que nosotros. Y nosotros somos tentados al mirar para el lado y decir, ¿por qué ellos sí tienen esto? ¿Y por qué nosotros no? ¿No será eso vivir en incredulidad? ¿Por qué no esperar en nuestro Dios que es bueno y soberano y que es un buen Padre que nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos? El pastor está enseñando el Padre Nuestro los días martes y me imagino que va a llegar ahí. Que nosotros tenemos al mejor Padre. Un Padre sabio que sabe darnos las cosas cuando lo necesitamos, en el tiempo que necesitamos y lo que nosotros necesitamos. Y aunque yo llore y patalee y le pida algo que yo no necesito, Él no me lo va a dar. Porque es un Dios bueno, es un Padre bueno. El salmista sabía que Dios era justo. Sí sabía, lo dice el versículo 1. Veamos ahí. Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Nosotros sabemos que Dios es bueno? Sí sabemos que Dios es bueno, pero tenemos luchas internas. Eso es lo que nos pasa, tenemos luchas internas, como la tenía Asaf, porque él lo que veía parecía contradecirlo. Él decía que Dios era bueno con Israel, pero Israel lloraba, y él también. Queridos hermanos, saber que Dios existe implica confiar que Dios hará justicia en su tiempo y que gobierna todo, incluido la prosperidad de los impíos, para sus propios propósitos soberanos. Él gobierna todo, queridos hermanos. No nos olvidemos de Romanos, que dice Romanos, todas las cosas a los que aman a Dios cooperan para bien. Eso nosotros debemos tenerlo en mente a la hora de ver este tipo de cosas y de experimentar estas cosas. Saber que Dios existe, saber que Dios es real, saber que Dios es soberano, no le puede dar paso a una envidia. Aunque sí hayan, hermanos, pecados internos con los cuales luchamos a diario. El Señor gobierna todo, incluso la prosperidad de los impíos, para sus propósitos soberanos. Pero ¿qué es lo que nos dice el Salmo 37, versículo 7? Salmo 37, versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te impacientes, guarda silencio ante Jehová, porque nosotros creemos que Dios es soberano, que Dios es real, que Dios existe. Miremos este otro pasaje de las Escrituras con respecto a que Dios gobierna todo para sus propósitos soberanos. Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos 9, 17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El pasaje paralelo a este es Éxodo 9, 16, dice: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuál es el contexto aquí? Nos muestra que habían pasado ya 6 plagas. ¿Cuántas plagas eran las que mandó el Señor a Egipto? 10. Ya habían pasado 6 plagas. El agua transformada en sangre, ranas, piojos, moscas, plaga en el ganado, úlceras en la gente y en los animales. Y faltaban 4 más: granizo, langosta, 3 días de tinieblas intensas y muerte de todos los primogénitos. Pero entre la 6ª y la 7ª plaga, Dios le ordenó a Moisés decirle a Faraón las siguientes palabras que leímos ahí. Parafraseando estos 2 textos, podríamos decirlo: yo podría haber extendido mi mano y haberte herido a ti y a todo tu pueblo con una plaga que te hubiese borrado de la tierra. Pero por esta razón hice que permanecieses en pie o sobrevivieses.
Esto significa que Dios dejó vivir a Faraón para mostrar en ti mi poder y mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Para eso Dios lo dejó vivir. Todas las naciones después decían que Dios había sacado al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto. Dios es soberano en todo. En todo, queridos hermanos. Así que fortalezca su fe. Si es que en algún área de su vida está viviendo momentos difíciles, Dios es soberano en todo. En todas las cosas, querido hermano. Guarda silencio ante Jehová. Versículo 7 del capítulo 37. Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Volvamos al Salmo 73:3. ¿Cuál era la raíz del problema de Asaf? Salmo 73, versículo 3. ¿Cuál era la raíz del problema de Asaf? La raíz del problema era la envidia. La envidia, queridos hermanos. Y la envidia es un tipo de incredulidad. Es un tipo de incredulidad cuando nosotros empezamos a mirar para el lado cómo prosperan nuestros vecinos, o cómo prospera el trabajador que no es creyente, cómo es él ensaltado, y nosotros ahí seguimos ahí. La envidia surge de un corazón que deja de mirar a Dios y se centra en compararse con otros. De ahí surge la envidia, en dejar de mirar a Dios y compararse con otros. ¿Es bueno compararse con otros? No, queridos hermanos. Usted sea usted, con el don que Dios le dio, con el talento que Dios le dio, úselo para la gloria del Señor y le irá súper bien. Romanos 7. Ahora, según la depravación del corazón, aún el creyente redimido lucha con pecados internos, como la envidia, un pecado interno. Todos luchamos con este tipo de cosas. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 21, 23. Yo no estoy diciendo de que Pablo está hablando de la envidia aquí, pero sí está hablando de pecados internos con los cuales él luchaba. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pecados internos con los cuales todos nosotros luchamos. Ahora, ¿cómo luchamos en contra de esto? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo damos batalla en contra de este problema de la envidia? Primero que todo, reconociendo la tentación de la envidia y siendo sinceros, yendo rápidamente a las plantas del Señor y decirle que esto es lo que sentimos. Estamos sintiendo esto, Señor. Ir con nuestras luchas internas, confesando y llevándola a los pies de Cristo. ¿Qué más? Confiar en la providencia de Dios. Con eso luchamos, querido hermano, confiando en la providencia de Dios. El Salmo está enseñando que la prosperidad del impío es temporal y que el destino eterno es lo que realmente importa. Es temporal. Miren cómo lo dice el Salmo 73, más adelante, versículos 17 y 20. Salmo 73, versículos 17 y 20. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, el mismo Asaf, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ahora esto, queridos hermanos, si lo leímos así literalmente, nos puede llevar también a un error. Nos puede llevar a un error. Si nuestro vecino está edificando una casa y lleva 1, 2, 3, 4 pisos y nosotros ahí, chiquitito ahí, no podemos decir, no importa, tu destino eterno es otro.
No. Nosotros debemos también, ¿cierto?, anhelar la salvación. Pero de verdad que el destino eterno de aquellas personas que no tienen al Señor en su corazón y prosperan es diferente al nuestro. Lo que debemos hacer nosotros es recordar que el creyente redimido, o sea, nosotros, tenemos en Cristo una herencia incorruptible. Esa es nuestra herencia. Ahora, si eso no le importa a ustedes, es otra cosa. De verdad, que eso, queridos hermanos, es lo que nos debe importar. Porque nosotros podemos, queridos hermanos, juntar muchas cosas aquí en la tierra. ¿Pero qué es lo que pasa con todas esas cosas? Perecerán. La polilla y el orín corrompen. Un ladrón puede venir y se puede robar todo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nosotros tenemos en Cristo una herencia incorruptible, mucho más valiosa que cualquier éxito terrenal. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Eso, queridos hermanos, por pura misericordia, Dios nos ha hecho renacer en Cristo, asegurándonos una esperanza viva y una herencia que jamás se perderá. Eso debe fortalecer nuestra vida y eso debe hacernos luchar en contra de cualquier tipo de pecado interno que se levante en nuestro corazón. Díganme si esto no es valioso, hermano. Es herencia incorruptible. Vale más que cualquier tesoro terrenal. También combatimos la envidia, queridos hermanos, cultivando gratitud y contentamiento por lo que tenemos. Por lo que tenemos hasta el momento, por lo que somos hasta el momento. Cultivando gratitud y contentamiento por lo que tenemos. La envidia se combate al fijar los ojos en Cristo y valorar lo que Él nos ha dado hasta el momento. Practicando la gratitud diaria por la gracia de Dios. ¿Cuántos tomaron desayuno hoy? ¿A cuántos le llegó el devocional? Amén. ¿Cuántos vieron el sol? ¿Cuántos vieron el cielo? ¿Cuántos hablaron con su mamá o con su papá? Pero si no los tienen, es otra cosa. Pero ¿cuántos disfrutaron de hoy? Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Practicando la gratitud diaria por la gracia, reconocimiento que tenemos, todo lo necesario para la vida y para la piedad. Tenemos de todo para ser felices. Miren, 2 de Pedro 1.3. 2 de Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Escucharon eso, cierto? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea que usted y yo tenemos todo para glorificar al Señor. Dios nos ha dado todo para vivir una vida piadosa que glorifique al Señor. Y eso es lo que el creyente debe anhelar. Si usted anhela otra cosa, póngase a orar de inmediato. Póngase a orar de inmediato, querido hermano, de verdad. Porque si el Señor le ha dado todas las cosas por su divino poder, usted tiene de todo para glorificar al Señor y vivir una vida que le agrade a Dios. Todas las cosas que necesita para ser feliz, usted las tiene. Se las dio el Señor. En el Salmo 73, versículo 3, el salmista confiesa su lucha con la envidia al ver prosperar a los impíos. Entendemos que esa prosperidad es pasajera y que la verdadera riqueza está en la comunión con el Señor. Ahí está la verdadera riqueza. Esto nos lleva a luchar contra la envidia y descansar en la providencia divina y cultivar contentamiento por lo que tenemos. ¿Cuántos son felices con el trabajo que tienen? Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Y con el jefe? ¿Cuántos son felices con el jefe que tienen? Amén. La mayor no tanto.
Tercera aplicación, queridos hermanos. Debido a que Dios existe, esforcémonos para que nos interesemos por Él. Esforcémonos por interesarnos en ese Dios que existe y que es real. Porque este Dios es nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Lo dice el Salmo 48:14. ¿De qué sirve, queridos hermanos? ¿De qué sirve que exista Dios? ¿De que es soberano? ¿De que es todopoderoso? ¿De que salva? Si no es nuestro Dios. ¿De qué sirve? Esforcémonos por interesarnos en Él. No hay ningún consuelo en que si este Dios existe, no sea el nuestro. Y este Dios es bueno y se ofrece hacia nosotros. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya termino con esto. ¿Cómo se hace efectivo que Dios sea nuestro Dios? ¿Cómo se hace efectivo que Dios sea nuestro Dios? Por medio de la fe. Por medio de la virtud de la fe. ¿Por qué Dios habrá elegido la virtud de la fe? Para que sea esa virtud la que posea a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no la bondad? ¿O por qué no la misericordia? La virtud de la fe tiene una particularidad. La fe, cuando el Espíritu Santo la aplica al corazón, la fe lo que hace es mostrarte a ti incapaz de salvarte a ti mismo. Por eso que la fe hace que usted y yo nos sintamos contra la espada y la pared, como cayéndonos a un abismo y sin que nadie nos ayude. Luego la fe hace que nos veamos de esa forma, prácticamente en bancarrota, y después nos muestra a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. ¿Cómo hacemos que este Dios verdadero, que este Dios real, sea nuestro Dios? Por medio de la fe. La fe se apodera de ese ofrecimiento y hace que todo lo que hay en Dios, lo que Él pueda comunicar, sea nuestro. Su sabiduría es nuestra para enseñarnos, su santidad para santificarnos, su espíritu para consolarnos y su misericordia para salvarnos. Poder decir que Dios es mío es mejor que decir que poseo todo el dinero del mundo. Poder decir que Dios es mío es más rico decir que tengo toda una mina de oro para mí solo. Dios es nuestro. Oremos. Padre, te damos